Bueno, en este ejercicio me dicen que C1, C2 y C3 tienen unos ciertos valores de capacitancia. La capacitancia se mide en faradios, pero yo acá tengo microfaradios, es decir, 4 por 10 a la menos 6 faradios, 8 por 10 a la menos 6 faradios, 5 por 10 a la menos 6 faradios. Y me dicen que están conectados a un potencial eléctrico de AB, o sea, AB. Por aquí circula un voltaje y por aquí sale el voltaje. O sea, circula la corriente, ran, 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 y pum, se va. Entonces me dicen ahora, después de que las cargas de los capacitores han alcanzado su valor final, la carga en C2, es decir, la carga Q en el capacitor 2 es de 40, es de 40, 40,0, 40,0 es 40 microcoulomb. ¿Ok? Y entonces me preguntan por las cargas de C1 y C3 y además me preguntan por el voltaje aplicado acá en todo el circuito, o sea, el voltaje en A y en B. Básicamente el voltaje suministrado a ese circuito con capacitor. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos por definición que la capacitancia es igual a la carga suministrada sobre el voltaje. ¿Qué quiere decir? Básicamente que la carga va a ser igual al voltaje por el valor de la capacidad del capacitor. Básicamente. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, a ver, el valor de la carga en C2, ¿verdad? Conozco la carga y conozco el capacitor, puedo encontrar el voltaje en C2. Entonces, el voltaje en C2, a ver, voltaje sería lo mismo que tener carga sobre capacitancia. ¿Listo? Entonces sería carga 2, ok, carga 2 sobre capacitor 2. ¿Ok? Carga del capacitor 2 que es lo mismo. Entonces la carga va a ser de 40 microcoulomb sobre C2 que vale 4 microfaradios. El voltaje en este caso del capacitor 2 me va a dar un total de 10 voltios. ¿Listo? Entonces, ese voltaje de C2, en este caso, va a ser el mismo voltaje de C1. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Y me dice siempre que cuando dos elementos están en paralelos, tienen los mismos valores de los voltajes. Entonces quiere decir que esos 10 voltios también son iguales al valor del voltaje del capacitor 1. O sea que si yo conozco en el capacitor 1 el voltaje y el valor del capacitor, puedo encontrar la carga. O sea, la carga en el capacitor 1, carga es voltaje por capacitor. Entonces sería voltaje, sería capacitor 1 por el voltaje del capacitor 1, que sería entonces, el capacitor es de 8 microfaradios y voltaje en el capacitor 1 que son los 10 voltios. ¿Listo? 10 voltios, entonces la carga del capacitor 1 va a ser igual a 80, vamos a ponerlo aquí, a 80 microcoulomb. ¿Listo? Ahora, me dice que en serie, miren que si yo estos dos capacitores los hago uno solo, porque están en paralelos, si yo los hago uno solo, voy a hacer el dibujito aquí. Si yo los hago uno solo, ahora esos dos que son ahora uno solo van a estar en serie con el C3. Y me dice además que las cargas en serie son las mismas. Listo. Entonces en este caso, la carga del capacitor 3 va a ser igual a la carga del capacitor 1 más la carga del capacitor 2 debido a que estas dos cargas están en paralelo. Listo. Entonces, para yo poder hacer este capacitor uno solo, ¿verdad? Obviamente la sumo las cargas y esas cargas me hace uno solo. Y obviamente va a ser esta nueva carga. Pero la carga de este es la carga de la suma de esos dos capacitores. ¿Listo? Entonces, la carga del capacitor 1 son 80 microcoulomb. Más la carga del capacitor 2, que a mí me la da el ejercicio, son 40
microcoulomb y eso me va a dar una carga del capacitor 3 de 120 microcoulomb. ¿Listo? Conociendo la carga del capacitor 3, puedo encontrar el voltaje. Bueno, ya encontré, miren que ya dice las cargas de los capacitores 1 y 3, carga del capacitor 1, carga del capacitor 3, ya la tenemos. Ahora el voltaje suministrado, necesito encontrar el voltaje del capacitor 3. ¿Cómo encuentro yo el voltaje? Mierda, ¿qué? Voltaje del capacitor 3. Entonces, voltaje es carga, sería carga del capacitor 3 sobre capacitor 3. Pues carga del capacitor 3. Anda, discúlpenme aquí un momentico. Espérenme acá. Listo, ya volví. Ok, ahí está. Carga del capacitor 3 es de 120 microcoulomb. Y el capacitor 3 me lo da el ejercicio, son de 5 microfaradios. Sí, 5 microfaradios. ¿Verdad? Entonces el voltaje del capacitor 3, yo lo que haría sería entonces, eso me daría 24 voltios. ¿Listo? Eso me va a dar igual a 24 voltios. Que entonces, a ver, ya tengo el voltaje de 1, que es el mismo voltaje de 2. O sea, aquí se consumen 10 voltios y acá se consumen 24 voltios. O sea que el voltaje de AB es lo que hacemos nosotros como la sumatoria, el LBK. Aquí en esta zona se consumen 10 voltios más, y en esta zona de aquí se consumen ¿cuánto? 24 voltios. ¿Listo? Entonces yo le sumo 24 voltios y obviamente va a haber un voltaje de 34 voltios en total, y ese va a ser el voltaje que le fue aplicado a esos capacitores que tienen ustedes ahí.